Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Buenas tardes, te escucho fuerte y claro. Bien, gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, el asesor académico del Centro de Capacitaciones Galenos. Bienvenidos al curso de soporte vital de trauma prehospitalario. El ponente a cargo del curso es el doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, les doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público Privado Galenos. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y posgrados dentro del área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, por favor, ¿podrías confirmarme? Sí, se escucha claro, doctor. Dale. Muchas gracias, muy amable. Bueno, sin más que agregar, damos inicio. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de vital importancia dentro del campo de atención prehospitalaria, ¿no? También conocido como APH, y es el campo de pH y TLS, donde vamos a abordar ese soporte elemental, ese soporte primordial en trauma. Bueno, partiendo de allí, entonces definimos que pH y TLS tienen una importancia muy grande, ya que sus siglas en inglés pues, significan Pre-Hospital Trauma and Life Support, el cual pues, es enmarcado por NAEM, la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas. El pH y TLS va a promover siempre el mejoramiento de la calidad de todos aquellos cuidados en trauma dentro del área prehospitalaria, disminuyendo siempre la mortalidad. Este programa va a estar basado en una filosofía de cuidados en trauma dentro del sector prehospitalario, haciendo siempre principal hincapié, ¿ya? Haciendo siempre mayor énfasis dentro del tratamiento que tiene que recibir el paciente con trauma, de tal manera que siempre se busque un equilibrio y una estabilización de forma multisistémica, como una entidad única con necesidades específicas. Este tipo de cursos de capacitaciones pues va orientada a un público bastante amplio, no solamente desde el sector de enfermería, llámese técnicos en emergencias, tecnólogos, paramédicos, enfermeros, médicos, entre otro sinnúmero de profesiones y de disciplinas del área de la salud que ven la necesidad de interactuar
¿ya? Y de poseer este conocimiento dentro del soporte del paciente. Este tipo de capacitaciones también van dirigidas a un público amplio, como lo son rescatistas, un público como lo son socorristas, bomberos, personal de defensa civil, personal militar y personal de seguridad pública, ¿no? También conocido como policías. Bien, partimos entonces que dentro de la valoración del paciente, pues va a ser esa primera instancia o ese primer encuentro, ¿ya? Donde vamos a generar una valoración inicial del mismo. ¿Listo? A partir de allí, entonces, nos vamos a basar en una antigua norma, ¿ya? La cual daba como organización, ya de manera algorítmica, primero que todo, pues el manejo de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical. Posteriormente, enmarcaba un mayor énfasis también dentro del área de la ventilación. Seguido a esto, se enmarcaba dentro de la circulación y el control del sangrado. A partir de allí, se iba a la valoración de un déficit neurológico en el paciente y terminaba con la exposición ambiente. ¿Listo? Esa era la manera antigua como se hacía la valoración. ¿En qué cambió? Oye, resulta ya que después de diversos estudios, después de diversos ensayos y análisis importantes, ya se logró definir que una de las mayores causas dentro de el sector de atención prehospitalaria, pues va a ir enmarcado en qué? En un mal control de hemorragias. Cuando hablamos de medicina de guerra, de medicina táctica, pues suele ser algo muy común el tema de amputaciones, el tema de hemorragias activas. Y si hablamos de traumas en sectores rurales, inclusive en sectores urbanos, pues una de las mayores deficiencias, ¿ya? Y de número de pacientes, ¿ya? Que pueden terminar con una grasa, con una tasa grande de mortalidad, pues son aquellos donde no se logra controlar una hemorragia. ¿Listo? A partir de allí, entonces, nos vamos a la pregunta de qué sería mucho más complejo de poder controlar o detener. Tenemos entonces una hemorragia arterial y tenemos una hemorragia venosa. ¿Listo? Nos vamos a remontar un poco a la parte de anatomía, a la parte de definición, donde la vena pues va a ser la encargada de poder transportar, entre comillas, llamémoslo una sangre sucia, una sangre que no va con oxígeno, ya al contrario va a retornar al corazón y posteriormente va a retornar a los pulmones para poder realizar ese intercambio gaseoso y a partir de allí pues volver nuevamente a completar el ciclo. ¿Qué características tiene un sangrado venoso? Sangrado venoso es una sangre color vino tinto, oscura, llamémoslo entre comillas sangre sucia, que va a ser posteriormente el proceso, y es un sangrado que pues aunque es preocupante, no va a ser tan abundante. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces el sangrado arterial. ¿Qué pasa con las arterias? Resulta que las arterias, pues sí tienen esa condición de transportar una sangre rica en oxígeno, una sangre que dentro de sus características va a ser de un color rojo brillante y es una sangre que sale a propulsión. ¿Listo? En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que es una sangre que sale a propulsión, un mal control de hemorragias, un mal control de un sangrado puede terminar en un shock hipovolémico. ¿Listo? Partiendo entonces de la definición de un shock hipovolémico, como aquella pérdida considerable de sangre que va a tener el paciente y que pues por su parte, en ese orden de ideas, va a entrar a deprimir el sistema respiratorio y el sistema circulatorio.
¿Listo? ¿Cuánto tiempo es el indicado para poder controlar una hemorragia arterial? Más o menos estamos hablando de un tiempo entre 2 y 3 minutos máximo, ya para poder detener un sangrado. ¿Por qué? Porque resulta, ya que si no se hace en ese tiempo estimado, el cuerpo va a perder aproximadamente un 1,5 litros de sangre, lo cual lo va a poner en una situación bastante delicada y compleja, pues comprometiendo no solamente el sistema circulatorio, sino que a su vez va a comprometer también el sistema respiratorio. ¿Listo? Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces cabe destacar que este tipo de maniobras ya de control de hemorragias eh, se vino a tener un mayor hincapié ya y se vino a colocar un poco más de atención a partir de la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque para ese 11 de septiembre ya Estados Unidos vio la necesidad de que era necesario impartir conocimiento no solamente al personal en salud, sino a todo el público en general. ¿Por qué? Porque a veces nosotros viviendo en Latinoamérica ya tenemos lugares remotos, lugares que a veces suelen ser olvidados por la sociedad y que de una u otra manera pues no hay una persona que pueda dar una respuesta inmediata. Entonces, la valoración y el control de hemorragias va a ser fundamental dentro de esta nueva norma de pH y TLS. Por otro lado, nos vamos entonces posteriormente al controlar la hemorragia, al controlar el sangrado, nos vamos al manejo de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical. ¿Qué hay que tener entonces presente? Oído, resulta que en el manejo de la vía aérea y de la columna cervical, pues vamos a partir de que todos aquellos traumas mayores a 1,5 metros de altura, pues va a ser necesario utilizar un collarín. ¿Listo? ¿Por qué es necesario? Porque de esta manera, pues vamos a evitar que el paciente, ya probablemente esa fisura que se cause dentro de las 7 primeras vértebras, se pueda convertir en una fractura. Collarín cervical nos va a servir para poder dar estabilización a las vértebras y de esta manera evitar un trauma mucho peor. Por otro lado, entonces nos vamos al manejo de la vía aérea. Para el manejo de la vía aérea en pH y TLS, pues tenemos primero que conocer los signos vitales. Tenemos que saber, ¿no?, que un paciente sin signos vitales es un paciente que se considera en un código azul, un paciente que necesita reanimación cerebrocardiopulmonar de manera inmediata. Y para poder medir la cantidad de oxígeno que está recibiendo un individuo, qué mejor manera que hacerlo con la ayuda de un pulsoxímetro. Vamos a definir el pulsoxímetro como aquel equipo de aproximadamente 5 centímetros por 3 centímetros, realmente es muy pequeño, el cual nos va a ayudar a qué? A poder medir la cantidad de oxígeno que tiene una persona en sangre. ¿Qué valores entonces voy a tener muy presente? El primero es saber que un ser humano normal, en una situación de vida rutinaria, pues tiene que estar saturando entre 95% y 100%. Si desciende ese nivel de oxigenación en menos de un 95%, probablemente la persona está teniendo una disnea, está sufriendo una dificultad respiratoria y va a ser necesario ya poder abordar a través de una cánula nasal. ¿Listo? Entonces, la parte de ventilación respiratoria realmente es una capacitación amplia, ya donde hay que detallar, pues que dependiendo la cantidad de oxígeno, ya la cantidad de eh, porcentaje ya que nos va a arrojar el pulso oxímetro, pues asimismo, de acuerdo a la clínica del paciente, vamos a lograr definir qué necesita. Si necesita oxígeno de bajo flujo,
si necesita oxígeno de alto flujo, si vale la pena solamente utilizar una cánula nasal conectada a una pimpina o una bombona de oxígeno, o por el contrario, pues va a ser necesario eh, realizar otro tipo de ayudas, como inclusive una IOT o una intubación orotraqueal. Esa respiración y esa intubación orotraqueal, pues se va a conectar posteriormente a un ventilador. Entonces nos iríamos a la respiración y a la ventilación. Posteriormente, entonces, dentro de la nueva norma, manejaríamos la circulación y el sangrado, el déficit neurológico, la exposición ambiente y los factores de riesgo del paciente. ¿Qué déficit neurológico puedo entonces traer a colación? Dentro de ese déficit neurológico, pues es ese compromiso que tiene el paciente en su estado de conciencia. ¿A causa de qué? A causa de un trauma, a causa de una comorbilidad o de un diagnóstico previo. Por ejemplo, de acuerdo a la norma, entonces nos indica que para poder tener una valoración concreta de un déficit neurológico, pues es necesario retomar la escala de Glasgow, ya la cual pues va a tomar una serie de parámetros como lo es una respuesta verbal, motora, ¿ya? Y otro tipo de respuesta donde se van a dar unas numeraciones puntuales y a partir de allí pues vamos a poder medir el compromiso neurológico del paciente. Pero ¿qué pasa? En PH y TLS pues tristemente no contamos con la misma cantidad de tiempo. Entonces yo le apuesto más a preguntas muy específicas que aunque sean muy comunes y a veces se suelen dejar pasar por desapercibido, pues de allí podemos inferir información de peso, como por ejemplo, quién es usted, dónde se encuentra, qué le pasó, en qué año estamos, por favor puede mover sus piernas, por favor puede mover sus brazos. Son preguntas que aunque se piense que son muy rutinarias, pues una respuesta positiva a ellas me va a dar a mí una razón más que justa para poder analizar si la persona está orientada en tiempo, en espacio y en lugar. Y que anexo a todo eso, pues es una persona que tiene movilidad en miembros inferiores y en miembros superiores y se encuentra en unas condiciones 10 de 10. Dentro de esos factores de riesgo, vamos entonces a poder analizar sucesos como qué, como por ejemplo, encontrarnos en un sitio donde esté colocando en riesgo no solamente la vida del paciente, sino la mía. Tener en cuenta la temperatura del paciente, porque muchas veces se suele ignorar la hipotermia y resulta que pues, la hipotermia también causa deterioro dentro de los signos vitales del paciente, ¿verdad? Y causa un compromiso muy grande dentro de la recuperación óptima y asertiva del mismo. Entonces muchas veces ignoramos en el momento en el que se está atendiendo el paciente, pues nos vamos a abordar únicamente la parte anterior del mismo, es decir, lo que yo puedo ver, ¿ya? Voy a cortar entonces con tijeras de trauma y voy a dejar esa ropa llena de sangre o llena de agua en la parte posterior del paciente por debajo de la tabla y no la retiro. Eso es mucho más común de lo que se piensa, ¿ya? Y es un problema que aunque parece simple, pues puede traer consigo la hipotermia del paciente y puede generar entonces que el paciente no se recupere de la manera en que necesitamos y en el tiempo promedio que nosotros vemos oportuno. ¿Listo? Entonces, esa parte de factores de riesgo, de factores ambientales, pues también hay que tenerlo muy presente. O si por el contrario estamos en un lugar donde la temperatura es muy alta, pues tenemos también que buscar la manera de que el paciente se encuentre en una temperatura promedio, de que no vaya a tener ningún tipo de compromiso, ya mucho más adelante, como un golpe de calor, un síncope, entre otros. Bien. Por otro lado, tenemos entonces la valoración Marsh. Esta es una valoración un poco más práctica,
Vamos a abordar inicialmente la hemorragia masiva, posteriormente la vía aérea. Esto va a ser seguido de la respiración, descompresión, ventilación, oxigenación si es necesario. Entonces, si vemos que el paciente necesita estar conectado a oxígeno de forma inmediata a través de una mascarilla, pues lo más oportuno es tener un buen control de maniobras como lo es la maniobra de CID o la de subluxación mandibular, la cual va a ser pues una alternativa para que no se vaya a flexionar ni a hiperextender las cervicales. Y pues lo que vamos a hacer es evitar que vayan a haber lesiones un poco más fuertes, teniendo en cuenta que pues una manera de poder despejar la vía aérea va a ser la subluxación mandibular. Por otro lado, y no menos importante, entonces nos vamos a la H, ¿ya? A la C, la cual es la circulación, el acceso vascular, el control de shock. Aquí vamos a hacer entonces recuperación de líquidos, administración de medicamentos y terminamos con la H de la hipotermia, que es prevenir y tratar la hipotermia y el control y manejo del trauma cráneoencefálico, ya sea simple o grave. Bien, les había nombrado entonces que nos íbamos al abordaje de soporte vital, ya de soporte vital básico, de RCSP, cuál se tiene que dar dentro del área de APH. Y es que, ¿qué pasa? Esa forma de abordaje es muy diferente dentro de un hospital a la valoración que se tiene que manejar fuera de una institución. ¿Por qué? Porque en un hospital contamos con diferentes elementos, contamos con diferentes equipos, insumos y recursos humanos que nos van a brindar una ayuda más que necesaria, ¿ya? Y suficiente, pues para poder compensar esa atención que necesita, ¿ya? Y es realizar entonces compresiones, 30 compresiones por 2 ventilaciones, durante por lo menos unos 15 o unos 20 minutos. Posteriormente a ese tiempo, ¿ya? Si el paciente no sale de la manera en la cual esperábamos, no evoluciona de manera positiva, pues lo que vamos a hacer es declararlo eh, como un occiso, ¿ya? Y posteriormente pues se va a tener que hablar con los familiares. Pero en la parte de APH, de atención prehospitalaria, resulta que la situación cambia. ¿Por qué? Porque realmente no es lo mismo. Esto no es el mismo abordaje que se tiene que hacer. Allí, tristemente, si contamos ante una emergencia masiva, ante un desastre natural, donde la cantidad de pacientes va a superar la cantidad de recurso humano, es decir, si vamos a hablar de que vamos a contar con 30 personas que necesitan atención de manera inmediata, pero únicamente tenemos 5 funcionarios del área de la salud, logrando equilibrar esa situación, ¿ya? Pues ¿qué va a ser lo mejor? Lo mejor en ese orden de ideas va a ser atender a aquellas personas que tienen mayor probabilidad de vida, darle un chance extra a aquellas personas que de una u otra manera pues tienen más porcentaje de poder salir de esta situación que los va a comprometer. ¿Listo? En ese orden de ideas, y no quiero que me malinterpreten, no es a modo de un pensamiento egoísta, sino que pues realmente hay que pensar, ¿ya? Que el paciente, por su parte, no es mucho lo que se puede hacer por él, que tal vez esos 15 o esos 20 minutos que le vamos a dedicar de manera concreta al paciente, pues va a ser un tiempo que se puede aprovechar con una persona para controlar un sangrado arterial. Son 15 minutos que se pueden aprovechar para realizar una intubación orotraqueal. Es tiempo que se puede utilizar para utilizar un torniquete, ya para poder administrarlo en urgencias que aunque sean muy graves, pues tienen mayor oportunidad de vida.
Bien, importante tener entonces presente que estamos hablando de recursos limitados, ¿no? Y al hablar de recursos limitados, pues hay que hacer un uso inteligente de los mismos. Esto entonces, siempre antes de administrar cualquier tipo de insumo, de recurso, pues verificar que sea viable y que el paciente tenga probabilidades y condiciones de salir más adelante. Bueno. Decimos entonces que partiendo de que a veces existe esa situación donde el paciente necesita una ventilación, ¿ya? Por ejemplo, vayámonos una persona que se encontraba ahogándose, no tiene signos vitales y necesita 5 insuflaciones de ventilación inicial. O vayámonos a esa persona que necesita atención inmediata, pero tristemente no se cuenta con un método de barrera. Para ello, pues nosotros como personal de salud no estamos obligados en tener contacto boca a boca sin un consentimiento, ¿ya? Sin saber que es un proceso riesgoso donde probablemente, ¿ya? Se puede adquirir diferentes infecciones, donde podemos adquirir algunas enfermedades dentro del sistema respiratorio. ¿A raíz de qué? A raíz de no tener esa conciencia de seguridad, de ese pensamiento de velar ya por mi bienestar. Entonces, la única manera de poder administrar ventilaciones de forma organizada y sin ningún tipo de temor es con un equipo de barrera, el cual va a ser de manera unidireccional. Es decir, yo voy a poder administrar oxígeno, pero esos aerosoles que tiene el paciente, pues no se van a transmitir, ¿ya? No se van a pasar, porque sencillamente es una válvula cerrada. Esto es, como su nombre lo indica, unidireccional, de una sola dirección. La calidad de los masajes deben de ser compresiones de aproximadamente unos 5 centímetros de profundidad. Tener presente que el lugar en donde se tienen que realizar, pues debe de contar, ¿verdad? Con una tabla ubicada en la parte posterior del paciente. Debemos verificar que en el momento en que se vaya a hacer la compresión, pues lo que estemos manejando en ese orden de ideas y bombeando, pues va a ser directamente el corazón, ¿ya? Y no, lo que haríamos pues sería desplazar la colchoneta hacia abajo, ¿listo? Que a veces suele pasar cuando se da masaje cardíaco en una camilla o en una cama y no nos fijamos, o tal vez por el furor del tiempo, ya pues no se coloca un elemento rígido en la parte posterior del paciente, no se está haciendo nada, solamente se está desplazando el paciente y con él pues se está hundiendo el colchón. Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, evitar la hiperventilación, es decir, se tiene que hacer de una manera gradual, de una manera ordenada y tener entonces muy presente, ¿ya? Que aquí se trata de un trabajo en equipo, ¿ya? Se trata de poder realizar las acciones de la manera más real posible, de la manera más sincera posible. ¿Y eso me voy a qué? Si yo siento, ¿ya? Que mi cuerpo está cansado, que mi cuerpo no tiene las condiciones para poder seguir dando RCCP, pues lo que vamos a realizar es un cambio de resucitador, de persona que vaya a seguir dando el masaje cardíaco o que vaya a seguir dando la respiración. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí, pues, es que sea un trabajo multidisciplinar y que de una u otra manera, pues, el paciente reciba todo ese masaje cardíaco de óptima calidad. Por otro lado, y no menos importante, hay que tener entonces presente el uso del DEA, ¿ya? Si contamos con un DEA, un desfibrilador externo automático, un DESA, un desfibrilador externo semiautomático, pues lo más prudente siempre va a ser poder usarlo, conectarlo al paciente
de tal manera que logremos identificar, ¿ya? Si el paciente cuenta con un ritmo desfibrilable, ¿ya? Si el paciente cuenta con actividad eléctrica en el corazón y es necesario pues administrar una descarga o por el contrario, pues es necesario ya continuar únicamente con el masaje, ¿vale? O parar en ese orden de ideas cuando notamos nuevamente una activación del músculo cardíaco del miocardio. Para utilizar el DEA realmente es muy sencillo. Él inclusive trae unos parches, ¿ya? Donde va a estar graficado el sitio exacto donde se tienen que colocar. Se prende y él prácticamente nos da todas las órdenes y va a guiar de qué manera tenemos que ir abordando el paciente, si continuamos con masaje cardíaco, si nos retiramos, si administramos una descarga, entre otros. Como les decía, dentro del levantamiento del mentón, entonces vamos a evitar no presionar tejido blando, no se debe de usar el pulgar y no se debe cerrar la boca de la víctima. ¿Listo? Vamos a colocar la mano en la frente de la víctima y vamos a empujarlo con la palma hacia atrás. Vamos a colocar los dedos sobre la parte ósea de la mandíbula, cerca del mentón, y procedemos a levantar la mandíbula para llevar el mentón hacia atrás. Para la respiración boca a boca, entonces vamos a mantener abierta la vía aérea de la víctima. Vamos a tapar la nariz con pulgar e índice de la mano, que va a estar en la cabeza. Vamos a tomar aire no profundamente y se van a sellar los labios con los de la víctima. Se va a administrar una respiración de 1 segundo y vamos a verificar si hay una eh, insuflación del pecho, ¿ya? Si la caja torácica del paciente va a ganar volumen y de esta manera pues vamos a tener la seguridad de que el paciente está recibiendo una muy buena respiración boca a boca. Por otro lado, tenemos entonces la respiración boca mascarilla. En ese orden de ideas vamos a colocar al lado de la víctima, vamos a poner la mascarilla sobre la cara de la víctima, tomando el puente de la nariz como referencia. Vamos a formar un sello entre la mascarilla y la cara y vamos a colocar los dedos de la mano restantes sobre la mandíbula de tal manera que vayamos a elevarla. Por otro lado, entonces nos vamos a la administración de aire durante 1 segundo. Secuencia de RCP por un reanimador único en adultos. Entonces, evaluamos la víctima, no responde, se activa sistema de emergencia, abrimos la vía aérea, administramos 2 respiraciones, verificamos pulso, paciente sin signos vitales. Si no hay pulso, comenzamos entonces RCCP, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y si no queremos realizar insuflaciones o respiraciones, vamos a dar de 100 a 120 compresiones torácicas, 5 ciclos. ¿Ya? Y posteriormente vamos a retomar la valoración de signos vitales entre unos 3 y unos 6 segundos. Ya no se puede dar un tiempo mayor, pues para no perder todo el avance del masaje que se ha hecho de manera ordenada. Bien. Por otro lado, tenemos entonces el uso del BBM, de la bolsa válvula máscara, conocida como AMBU, a fin de poder lograr una ventilación eficaz. Entonces, el reanimador debe poder realizar una apertura de la vía aérea y luego debe presionar la mascarilla contra la cara del mismo, al mismo tiempo que va a elevar la mandíbula y va a administrar ventilaciones de manera eficiente. Aunque se esté utilizando oxígeno suplementario con un sistema de BBM, cada respiración que administre va a durar 1 segundo. ¿Listo? Entonces aquí vemos la técnica de 6D, administrada por un único socorrista, por un único reanimador, y la técnica doble 6 doble E, la cual se va a realizar entonces en binomio, ¿ya? De tal manera que sea un trabajo multidisciplinario y organizado. Bien, importante evitar la hiperventilación, especialmente
si se ha colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea. Tener en cuenta entonces que el desfibrilador externo automático pues va a tener unos objetivos de aprendizaje como qué, como explicar la importancia de la desfibrilación temprana, enumerar los pasos comunes para el uso del DEA, demostrar la correcta colocación de los parches adhesivos, cuándo presionar el botón de descarga, por qué no se está en contacto con la víctima al analizar o al descargar el DEA. ¿Por qué? Porque pues, nosotros somos material conductor. En el momento en el que se dé la descarga, pues también vamos a recibirla nosotros. Por eso el DEA siempre nos sugiere que nos apartemos lo más que se pueda del paciente. Dentro de los principios de la defibrilación, entonces el ritmo más comúnmente observado, los casos de paro cardíaco es la fibrilación ventricular. El tratamiento más efectivo es la defibrilación con dispositivos eléctricos. La probabilidad de que la defibrilación sea exitosa va a disminuir posteriormente con el tiempo. Si no se trata, la fibrilación ventricular se va a empeorar y se va a convertir en asistolia, es decir, el corazón va a dejar de latir. Podemos entonces observar cuál vendría siendo esa cadena de supervivencia que vamos a realizar con el paciente, de qué manera tenemos que activar la ruta y cuál es el medio y el orden algorítmico dentro de cada uno de los pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar el paciente, activar la emergencia, valorar los signos vitales, comenzar a realizar reanimación cerebrocardiopulmonar, esperar que llegue la ambulancia. Cuando llegue la ambulancia o el personal especializado en salud, si hay posibilidades de un DEA, genial. Si no, pues lo que vamos a hacer es el traslado ya hacia un hospital de mayor complejidad con el objetivo de que se pueda estabilizar el paciente o si ya se estabilizó, al igual tiene que ir posteriormente el control, tener una recuperación eficiente y finalmente, ya de esa recuperación exitosa, pues dar egreso. ¿Qué tipos de oxigenoterapia entonces podemos usar? Oído. Tenemos entonces la cánula nasal, esta se va a utilizar de 1 a 6 litros por minuto y es un flujo de oxígeno bajo, ya se va a utilizar para atención hospitalaria y domiciliaria. Por otro lado, tenemos entonces la mascarilla facial simple, esta se va a utilizar entre 5 a 10 litros por minuto, va a tener un flujo de oxígeno moderado, es para atención hospitalaria y también domiciliaria. Tenemos la máscara de oxígeno con dispositivo, esta se va a utilizar de flujo de oxígeno alto y se va a utilizar para atención hospitalaria con una administración de flujo de oxígeno de 15 litros por minuto. Por otro lado, tenemos entonces la cánula nasal de alto flujo. Este va a ser de flujo de oxígeno muy alto y va a ser usado en insuficiencia respiratoria hasta 70 litros por minuto. Por otro lado, tenemos entonces el CPAP. Es una forma especializada de ventilación con presión positiva. Literalmente crea una presión directa sobre la piel del paciente y el dispositivo. Esto con el fin de que, pues, en el momento de administrar la ventilación, pues quede totalmente compacta. Se va a usar en pacientes con apnea o para mantener las vías respiratorias abiertas, ya y se utiliza hasta 15 litros por minuto. Por otro lado, tenemos entonces el ventilador. Dentro de él ya previamente tuvimos que haber realizado una IU o una intubación orotraqueal, una forma invasiva de ventilación con presión positiva y es requerido cuando los pulmones están severamente dañados. El paciente pues tiene una saturación pésima, ¿ya? Comenzando a descender de manera no gradual, sino muy radical. ¿Ya? Tener entonces presente que para poder realizar una intubación, lo mejor es hacerlo cuando el paciente está comenzando a saturar entre 80 y por debajo de 80. ¿Ya? Obviamente, pues habiendo quemado las opciones anteriores, ¿ya? Y habiendo tomado
ya el tiempo y el espacio para poder verificar si teníamos una nivelación de oxígeno, bien sea con uso de cánula nasal, de mascarilla facial, de mascarilla de oxígeno con depósito de cánula nasal de alto flujo o de CPAP. Pero pues ya en último recurso nos vamos a ¿qué? A la ventilación mecánica. Este se va a administrar el flujo de oxígeno según las necesidades vitales de cada uno. Bien, para el DEA, entonces tener en cuenta que los ritmos apropiados para la defibrilación, ¿cuál va a ser? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Los ritmos no apropiados para defibrilación es asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer dentro del campo de pH y TLS? Entonces abordar el paciente, utilizar el acrónimo MARCH, tener siempre la idea de dar protección al paciente. Se debe asegurar que el afectado y los brigadistas pues se encuentren fuera de peligro. Vamos a avisar comunicando al responsable del complejo del accidente ocurrido, indicarle el nombre del trabajador, lugar del accidente, lesiones, estado general del mismo y finalmente entonces vamos a socorrer. Ya estos elementos de bioseguridad con ayuda de guantes, lentes, mascarilla, evaluación primaria y posteriormente una evaluación secundaria para poder confirmar ese avance del paciente. Dentro de la evaluación primaria de signos vitales, entonces vamos a tener presente la frecuencia cardíaca, ya esta debe estar entre 60 y 90, que tener entonces presente que va a representar las veces que late el corazón en un minuto y se va a medir, ya, de tal manera que pues, se encuentre siempre entre 60 y 90 por minuto. Eso es lo usual en un paciente joven, en un paciente promedio. Ya cuando hablamos de niños, de neonatos, pues realmente los signos vitales se suelen alterar un poco, inclusive suelen ser mucho más rápido de lo normal. Tenemos la oximetría de pulso. Vamos a definirla para medir el nivel de oxígeno en la sangre. Los valores normales de la oximetría pues van a ser entre 95 y 100. Y así son inferiores a 95. Tenemos que buscar la manera de qué, de poderle equilibrar. Por otro lado, tenemos entonces la temperatura corporal, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, la cual debe estar entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Dentro de esta frecuencia es el número de inspiraciones y expiraciones que da el paciente en un minuto. Por otro lado, tenemos entonces el abordaje del atragantamiento, una obstrucción completa, una obstrucción parcial. Ese orden de ideas en pH y TLS, pues tenemos que realizar maniobra de Henlich colocando la mano abierta, la hipófisis hipoide de 2 centímetros por debajo. Vamos a empuñar y con la otra mano no dominante vamos a realizar fuerza hacia adentro y hacia arriba, de tal manera que logremos desobstruir la vía aérea del paciente y posteriormente pues el paciente tenga mejores probabilidades de vida. Cuando el paciente tiene únicamente una obstrucción incompleta ya, o parcial, pues lo que haríamos sería animarlo a que tose, animarlo a que saque por sí mismo, ¿ya? Estas obstrucciones o estos cuerpos extraños. Importante tener entonces presente que dentro del campo de pH y TLS, pues el abordaje de la evaluación primaria, de la evaluación secundaria, y es deber de nosotros como funcionarios ya del sector salud, pues tener presente qué abordaje vamos a darle a un accidente, a un choque automovilístico, a quemaduras, intoxicaciones, incendios, heridas, hemorragias, electrocución, atragantamientos, entre otros. ¿Listo? Bueno. Las obligaciones del primer respondiente va a ser tener ese primer contacto con el lesionado, pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar de manera adecuada solo, realizar la evaluación primaria del paciente, vamos a revisarlo, un examen cefalocaudal,
solicitamos el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados. Vamos a liberar la vía aérea. En caso de necesario, dar inicio a RCCP básico y dar datos del padecimiento o atención de los servicios de emergencia al llegar. La manera en la que tenemos que actuar es de manera fría, serena, no realizar acciones heroicas que puedan poner en riesgo la vida, retirar a los curiosos que no ayuden y proporcionar seguridad y confianza al lesionado. Esa empatía con el paciente es primordial. Y la parte de poder retirar a los curiosos, ya que no nos van a ayudar, pues van a ser responsabilidad del cuerpo de seguridad. Por otro lado, no se va a mover sin antes evaluar cada una de las lesiones anteriores. Bueno, perfecto. Muchas gracias. A continuación les voy a colocar un video. Esto con el objetivo de poder reforzar conocimientos. Es un video que dura aproximadamente unos 7, 8 minutos, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener idea y hacer un resumen inicial de ese abordaje de pH y TLS. Muchas gracias. Ya les pongo el video. Regálenme un momento. Comenzamos. Uno de los principales objetivos del manejo del trauma es identificar lo antes posible lesiones que amenacen en breve espacio de tiempo la vida de nuestro paciente. Para eso se hace necesario una valoración protocolizada, ordenada y sencilla. Hemos revisado para vosotros las principales guías de trauma actualizadas como ITLS, PHTLS, TFC o ATLS. Vamos a empezar por la S de seguridad, en lo que vamos a ver 5 aspectos fundamentales: los peligros que hay en la escena, llevar un equipo de protección individual adecuado, cuántos heridos hay en la escena, si necesitamos recursos adicionales y los mecanismos de lesión. Comenzamos la asistencia o valoración al paciente con la X, que es el control de hemorragia. Un paciente se puede desangrar en aproximadamente 5 minutos. Sin sangre no hay vida y no podemos comprimir un corazón vacío. Así que el control de sangrado se establece como el primer punto a evaluar. Dentro del control de sangrado vamos a contemplar la presión directa con gasas, vendajes o el uso de agentes hemostáticos, el empaquetamiento en zonas de no torniquete, parches sellados en tórax y en abdomen y torniquetes homologados en piernas y brazos. Comenzamos con la A, manejo de la vía aérea y control cervical. Haremos una apertura básica de la vía aérea con la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular si no está contraindicado. Para profesionales vamos a usar cánulas, ya sea de Guedel, de Berman o nasofaringia. Si estuviera indicado un manejo de la vía aérea avanzado, pues lo haremos con intubación endotraqueal, dispositivo supraglótico o una ventilación con ambú, oxígeno, filtro, y no olvidéis siempre mantener una saturación mayor o igual al 94%. En cuanto al control cervical, se debe mantener todo el tiempo en la escena hasta que sea reemplazado por la dama de Elche. Lo podéis hacer o con las manos o con las rodillas. Nosotros preferimos las rodillas porque así las manos las tenéis libres para poder seguir haciendo técnicas asistenciales a nuestro paciente. Vamos con la B, valoración de la ventilación. Buscaremos signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea, fracturas faciales de mandíbula, de tráquea o de laringe, así como ingurgitación yugular o desviación del árbol traqueal. Debemos de exponer el tórax del paciente buscando neumotórax a tensión o abierto, hemotórax masivo, tórax inestable o boles costal. Observaremos mediante palpación, auscultación y percusión la simetría, el patrón respiratorio, dolor, inestabilidad o crepitación. Vamos con la C de circulación. Si se hizo un control de sangrado en la X, vamos a reevaluar esas medidas. Si hay vendajes o compresas empapadas en sangre, eso significa que el control de sangrado no está funcionando. Así que no tiene sentido poner una gasa encima de otra o un vendaje encima de otro como se nos ha dicho siempre. La evidencia dice
que si la gasa o el vendaje está empapado en sangre, significa que no funciona. Por lo tanto, vamos a retirar esa gasa y ese vendaje, vamos a buscar el punto de sangrado y vamos a presionar directamente en el foco, en el origen de ese sangrado, y lo controlaremos muchísimo mejor. Otro de los mitos que derriba la evidencia es que ya nos está recomendando elevar el miembro afectado en un control de hemorragia. Continuando con la circulación, buscaremos signos y síntomas de shock. Signos cutáneos como coloración de la piel, temperatura, sudoración o relleno capilar. Los pulsos serán radial, el femoral o el carotidio, y buscaremos amplitud, ritmo o frecuencia. Y tonos cardíacos en equipos de soporte vital avanzado. En la valoración del trauma grave no podemos olvidar el abdomen y la pelvis. La exploración del abdomen se basa en la búsqueda de contusiones, heridas penetrantes y en una palpación somera en 4 cuadrantes para buscar dolor, defensa o distensión abdominal. En cuanto a la pelvis, solo se palpa una vez, ejerciendo una ligera presión sobre la sínfisis púbica y hacia adentro sobre ambas crestas ilíacas, en búsqueda de dolor, inestabilidad y crepitación. Si estuviese indicado, usaríamos el cinturón pélvico. Las recomendaciones del shock son canalizar una vía venosa periférica o un acceso intraóseo, y siempre es buena opción tener una segunda vía como alternativa. Son pacientes de cargar y llevar, por lo tanto no vamos a perder tiempo en la escena cuando el tratamiento definitivo es en un quirófano. En cuanto a las infusiones, tenemos varias opciones y según las últimas actualizaciones nos hablan de sangre, de cristaloides, incluso de suero fisiológico, siempre en el contexto de una hipotensión permisiva. Como sabéis, las guías sí que contemplan el uso de ácido tranexámico en las 3 primeras horas tras la lesión. Haremos una dosis de carga de 1 gramo en 100 de suero fisiológico a pasar en 10 minutos, seguido de una infusión de 1 gramo durante 8 horas. En el contexto del shock mantendremos una hipotensión permisiva con valores de presión arterial sistólica de entre 80 y 90. Lo vamos a saber porque vamos a tener el pulso radial presente. Evitaremos el uso de suero fisiológico a chorro para mantener una mínima estabilidad hemodinámica sin aumentar la pérdida de sangre. D. Valoración neurológica. En la escena se recomienda la escala neurológica básica AVDI, un examen pupilar y una glucemia capilar en todos los pacientes con alteración del estado mental para determinar la función cerebral y el nivel de conciencia. Recordaros que en nuestro canal tenéis un tutorial sobre la escala de Glasgow y también sobre la hipotensión permisiva. Para terminar, vamos con la E, exposición del paciente y prevención de la hipotermia. Debemos de hacer una exposición del paciente para revisar zonas no visibles y así evitaremos que se nos pase alguna lesión. No olvidéis de revisar también la espalda. Debemos de mantener la intimidad de nuestro paciente y también prevenir el enfriamiento siempre con sábanas o mantas térmicas. Durante el traslado del paciente deberemos hacer una evaluación secundaria, una reevaluación cada 5 minutos, ya que el trauma grave es un proceso dinámico y puede cambiar en cualquier momento. Aprovechar para hacer el sample, viendo síntomas, alergias, medicación, antecedentes personales, última comida y eventos previos al incidente. Hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado. Si es así, podéis compartirlo. Bueno, perfecto. Sin más que agregar, espero que haya sido información importante para el conocimiento y para poder complementar esa información trascendental dentro del área de pH y TLS. Voy a tener en cuenta entonces que posteriormente se van a enviar todo lo que son certificados y enviar también el material de estudio y de apoyo. Preguntas, dudas, inquietudes. Vale, perfecto. Bueno, sin más que agregar, no queda más que desearles una excelente noche para todos. Envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, deseándoles a todos buen viento y buena mar. Muchas gracias. Feliz noche.